presencia del doctor José Baldión, psicoterapeuta de la Universidad Católica y especialista en psicología social y clínica, quien con mucha experiencia nos va a hablar de cómo debemos educar a nuestros hijos en valores. Pero yo lo primero que le voy a preguntar al doctor, aparte, bienvenido doctor José Baldión, ¿y cómo es que vamos a educar a nuestros hijos si nuestros hijos ya no conversan con nosotros porque están con el iPhone o el teléfono? Estamos sentados al lado y cada uno está con su teléfono. Sí. ¿Cómo va a ser nuestra comunicación de aquí adelante? Yo sé que la naturaleza lo va a resolver. El hombre siempre ha resuelto todo en la historia de la humanidad. Pero complejo ahora conversar con los chicos. Correcto. Bueno, ante todo, buenas tardes, doctor Rubio, por la invitación. Feliz de poder estar en este sintonizado programa. Y efectivamente, vivimos la era de la tecnología. Ajá. Donde los medios de comunicación aparentemente nos han acercado mucho más geográficamente hablando, pero como que emocionalmente nos han distanciado. Sí, estamos cerca de los que están lejos y lejos de los que están cerca, ¿no? Sí, muy buena frase, efectivamente. Pero una de las grandes tareas que tenemos como padres es poderles educar, no solamente en el plano académico, sino también en el tema moral. Yo siempre digo como terapeuta de familia que las dos más grandes herencias que podemos dejarle a nuestros hijos, más allá de lo económico, de una casa, de unos bienes que son pasajeros, es la educación académica a la cual les podamos brindar y la educación moral que acompaña a esa educación académica. Esas son las dos más grandes herencias que podemos darlo y de paso con eso se van a posicionar frente a una vida con lo cual podrán tener éxito también. Maravilloso. Desde el punto de vista del desarrollo del niño, he estado revisando la información, el 75% de cómo va a ser el niño ingresa hasta los 3 años y el 90% casi hasta los 7. Lo que recibe el niño, si al niño tú le dices que no sirve, que no vale, que no es bueno, en esa edad lo malograste para toda la vida. Pero si tú le dices a un niño que es útil, que es el mejor, que le das valores, le enseñas al niño en hábitos extraordinarios, vas a tener un ciudadano. ¿Eso es así, doctor? Correcto, sí. Los niños, cuando más niños son, ellos aprenden más por la vista que por el oído. Como padres yo le puedo enseñar a mis hijos lo que yo sé, pero solamente voy a reproducir en ellos lo que yo soy. Mejor es que te vean haciendo lo que tú haces. Por supuesto. Y ellos te van a ir imitando y eso queda. Su grabadora está tan buena, el tóner está tan bueno de la fotocopiadora de un niño que todo se graba, ¿no? Por supuesto, hay un autor que decía que nuestros hijos a veces harán caso de lo que decimos, pero siempre van a imitar lo que nosotros hacemos. Okay, entonces, ellos son por naturaleza imitadores. Entonces, por eso que decimos que la mejor manera, la mejor metodología de poder enseñar valores a nuestros hijos es el ejemplo. Fíjate, Vallejo escribió una frase muy bonita, que los niños son como cemento fresco, lo que les cae encima, ahí queda. Eso es muy cierto, son una hoja en blanco. Una hoja en blanco, son una hoja en blanco. Eso está bien. Entonces si usted tiene niños, aproveche esta oportunidad para preguntar al doctor Baldión, llamando al 212, que usted, desde qué día, desde qué momento y cuáles son los valores, cómo se educa, cómo se educa en valores, hay una técnica. Bueno, esto está relacionado un poco con el proceso, cómo el ser humano desde niño aprende a vivir en valores. Hay un autor que es pedagogo y psicólogo al mismo tiempo, Kohlberg se apellida él, que desarrolló el proceso de formación de valores en la vida de un ser humano. Y él llamó una primera etapa, la etapa preconvencional, en la cual un niño aprende valores de más o menos de 0 a 6, 7 años, en base a castigo o premio. Es decir, hasta esa edad solamente van a aprender lo que es bueno y lo que es malo en base a una recompensa que reciban o al temor a un castigo que puedan recibir. ¿Y eso se debe usar siempre, doctor, o no? Sí, se debe usar. Es correcto, ¿no? Claro, hay que tener pero cuidado. No el castigo físico, no por castigo físico, exactamente, sino hay castigos morales, educativos, ¿no? Educativos, quitarle ciertos privilegios. Es correcto decir, te quito una hora de televisor, una hora de iPhone, una hora Por supuesto. Es correcto. No hace daño, ni lo va a traumar, nada. Por el contrario, lo preparamos a que pueda desarrollar lo que se llama una capacidad o una alta
tolerancia a la frustración. Que es necesario ser tolerante el niño, es necesario que aprenda la tolerancia. Claro, ese ¿no? es un dispositivo que tienen los triunfadores en la vida, que no se hunden ni se deprimen frente a la frustración, y la vida está llena de frustraciones, la vida está llena de pérdidas. Y lo mejor para aprender a soportar una frustración es la tolerancia. Claro, tolerar en el sentido que hay cosas que yo no voy a poder tener, en el sentido que hay cosas que todo lo que yo quiero no lo voy a poder recibir. Hay un estudio, ¿no? Hay un ejercicio que hicieron con bombones, con niños de 4 años, ¿no? Claro, sí. Eso me gusta a mí ese estudio. Sí. Cuéntelo, que colocaron. Cuéntelo usted. Sí, eso lo hizo la Universidad de Harvard. Harvard, ¿no? Claro, la Universidad de Harvard hicieron, un profesor entró y le dijo a un grupo de 15, 20 niños, en la cual le dijo, miren, yo les voy a dar un bombón a cada uno de ustedes en este Pero además momento. El bombón los puso ahí, ¿no? Claro, en la mesa estaban los bombones. En la carpeta de cada uno le puso. Ajá. Y les dijo, miren, ustedes van a poder tomar una de estas dos decisiones. Una es decidir comérselo en estos momentos su bombón. Ajá. Pero la segunda decisión es que si ustedes esperan 20 minutos y no se comen el bombón, entonces en los 20 minutos yo le voy a regalar otros 2 bombones. Le va a dar duplicado, 2. Exactamente, otro bombón más. Entonces el estudio revela que un poquito más de la mitad se comieron el bombón. O sea, niños hiperactivos. Algunos inmediatamente, otros lucharon, esperaron y hasta el final, pero un poquito más de la mitad no pudieron comer con el bombón, no pudieron esperar los 20 minutos y se comieron el bombón. Los pocos que esperaron, bueno, recibieron de premio el otro doble bombón. Y siguieron un estudio longitudinal a través del tiempo. Dice que 30 años. Claro, de estos los niños, siguieron. Exactamente. A estos niños que ese tiempo tenían 4 años, los siguieron 30 años. Exactamente. Los que esperaron, sabían esperar, tuvieron tolerancia, fueron los mejores en fueron todo. Hombres y personas exitosas. Exitosas, ¿no? Claro. En cambio, los niños que no supieron esperar, gobernados más por sus impulsos, por sus emociones, pues no tuvieron mucho éxito en la vida. Entonces ahí quiero pedirle, doctor, que nos ayude. ¿Podemos enseñar a un niño a esperar, a tolerar? ¿Cómo se enseña a esperar a un niño? Correcto. El ser humano nace lleno de impulsos. Por su naturaleza. Por ¿no? naturaleza. Mi niña que tiene 1 año y 7 meses, si no le das el teléfono, te lo tira. Por supuesto. Y entonces, ¿cómo hago para cortarlo? Y es legítimo cuando es bebé, cuando es niño, ellos estar gobernado por sus lo impulsos. que ellos están mostrando nada más su normal desarrollo hasta por este supuesto. momento. Es más, el ser humano tiene 3 cerebros. El cerebro instintivo, mi corazón, nuestro corazón late en este momento por el cerebro instintivo. Tenemos el cerebro emocional, que gobierna los impulsos, las emociones, y tenemos el cerebro racional, que de paso este tercer y último cerebro se termina de desarrollar recién después de los 25 años. O sea, en la adolescencia, en la niñez, tampoco está completo. Claro, lo que más gobierna es el impulso, las emociones. Entonces, hay una competencia, como una lucha entre impulsos y valores. El proceso de socializar a un ser humano, a un niño, pasa por eso, en que sepa gobernar sus impulsos y sepa manejarse por valores, sepa manejarse por una educación moral. Y esto se logra a través de la disciplina. La disciplina tiene 2 componentes, un componente normativo y un componente punitivo. El componente normativo significa que yo le enseño reglas morales, reglas sociales. ¿Puede usar premio y castigo ahí? Claro, a esa etapa, hasta los 7, 8 años es premio y castigo. Premio y castigo. O sea, no aprenden de otra manera. Si haces esto, te premio con... Exactamente. Si haces lo otro, también te suspendo algo, ¿no? Exactamente, sí. Pero no golpe, cuidado, nada de violencia. Nada de violencia, todo es conversando. Sí, exactamente, ¿no? Y entonces, y está también la parte punitiva. O sea, la disciplina tiene que tener esos 2 componentes. Señalar bien claras las reglas y señalar también cuáles van a ser las consecuencias de violar esas reglas. El que solamente enseña normas y no dice qué va a pasar si viola las normas, no está aplicando una disciplina correcta. Y hay que cumplirlas, ¿no? Porque tampoco... no es que te perdono, no. Por supuesto. Hay que cumplirlas. El niño tiene porque que si no el niño sabe y te empieza a manipular. Te manipula, ¿no? Efectivamente, ¿no? Entonces hay que ver. Y la segunda etapa del proceso de aprendizaje moral tiene que ver con la etapa convencional, en la cual los niños aprenden a respetar normas y valores, ya no por tanto por un temor al castigo o una recompensa, un premio, sino por ser aceptado en el grupo social, aún también por papá, por mamá. Se aceptan las normas por conveniencia, digamos. En cambio hay una tercera etapa, que es la etapa que Kohlberg le llama la etapa postconvencional, en la cual se aprende en base ya por convicción. Aunque yo sea desaprobado o
sufra un rechazo de mi entorno social, pero yo defiendo un principio, yo defiendo un valor. Entonces, es ahí cuando se ha desarrollado la máxima expresión de la formación de valor en un ser humano. Por ejemplo, los adultos podemos habernos quedado en la etapa preconvencional. Cuando yo me paso una luz roja, porque no hay un policía y no me va a castigar, quiere decir que estoy viviendo todavía con una etapa preconvencional. O sea, así como hay subdesarrollo mental, también puede haber un subdesarrollo moral. Cuando nos movemos y nos estancamos en etapas preconvencional o convencional. Lo ideal es que el ser humano llegue a la etapa convencional, en que nos movamos por principios y por valores en base a convicciones. Y la respetemos. Claro, países desarrollados han llegado a ese nivel, la mayoría de su gente llega a ese nivel. En países subdesarrollados como nosotros... Pues usted ve que los ciudadanos cumplen las reglas, no se pasan el semáforo, todas esas cosas, que todo arrancó cuando éramos niños. Vamos a un corte brevísimo. Seguimos. Seguimos, entonces seguimos. Muy bien, gracias a nuestra producción que nos acaba de conceder ese espacio. Doctor Baldión, la mayor parte de las creencias que tenemos y nos hace sufrir en la vida cuando somos adultos han sido falsas, y nos ha enseñado la mamá, el papá, la sociedad, el maestro. ¿Y cómo vamos a continuar enseñando esas creencias a nuestros niños? Claro, yo escribí un libro acerca de cultura y valores, el verdadero paradigma de desarrollo, en la cual hacemos la diferencia entre lo que son creencias y lo que son valores. A veces muchos de nosotros, como seres humanos, estamos más llenos de creencias que de valores. ¿Cuál es la diferencia entre creencia y valor? Por favor, doctor. El ser humano tiene tres grandes facultades. Tiene la mente, tiene las emociones y tiene la voluntad. Mente, emociones y voluntad. Tres cosas. Sí. Así vivimos. Exacto. Todos los trastornos de voluntad tienen que ver con una alteración o una distorsión de una o más de estas facultades. Todos los trastornos de personalidad. Por eso toda terapia apunta a trabajar en una de esas, o en todas ellas, según sea la necesidad. Entonces, cuando hablamos de creencias, hablamos de que aceptamos una verdad solo a nivel mental, pero no a nivel emocional ni a nivel volitivo. Eso es una creencia. Un valor es cuando aceptamos a nivel mental, emocional y volitivo. Es decir, yo puedo creer que el perdón es un valor bueno y lo predico y lo anuncio, pero y lo discuto, pero no lo practico. No lo practicas. Es una creencia, nada más. Y eso no va a redundar positivamente en mi vida. ¿Una creencia puede ser un valor? Bueno, la idea es que una creencia se convierta en un valor en la medida en que forme parte de mi práctica diaria. Claro, empieza como una creencia, pero se debe convertir en una... Vamos a recibir la llamada de Elizabeth de Surco. Hola, Elizabeth. Doctor Rubio, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes, la escuchamos. Sí, buenas tardes también al doctor. Quería hacerle una consulta. Mire, yo no tengo hijos, intento darle todos los valores posibles de mi parte a mis sobrinos, y con todo niño que tengo, porque trabajo en movilidad escolar también. Yo lo que quería más bien era hacer un testimonio, a ver qué opina el doctor. Yo creo que, por ejemplo, los profesores y los papás deben trabajar en común con el tema de los valores en los niños y hacer como una escuela para padres o algo así, porque yo cuando vivía por otro sitio, yo me acuerdo mucho, siempre se me ha quedado grabado, había un señor con una niña con una cajita de jugo, la niña tendría unos 4 o 5 años, y la niña terminó su jugo y estaba muy linda con su cajita, y entonces el papá le dijo, bota la caja. Dijo, no, porque la profesora me dijo de que debo buscar un tacho. Y el papá dijo, te he dicho que botes la caja. Y la niña le refutó lo que le había dicho la profesora. Y el papá, hasta que el papá levantó la voz, le dijo, te he dicho que botes la caja. Y la obligó a botar en el piso. No le quedó otro que la botó. Una pena, ¿no? Sí, entonces eso es lo que me llama. O sea, de que por ejemplo, alguien te enseña un valor si otro te dice no. Esa lucha yo me acuerdo en mi tiempo se enseñaba que el profesor era un segundo papá. Y yo pienso que por eso debe haber como una unión entre los padres y los profesores para que poder enseñar valores a los chicos, y no que después uno te diga sí y otro te diga no. ¿Qué edad tienes, Elizabeth? Yo tengo 46. 46, gracias, tremendo comentario. Ok, gracias. Gracias a ti. Lo que pasa, doctor, las escuelas, las universidades se han convertido en acopio de conocimientos, y el ser humano no es solamente conocimiento. El ser humano triunfa en la vida porque tiene que aprender a manejarse con la realidad
Esta Correcto. cosa de los valores, los principios, los valores, pero además también las estrategias del manejo. La sociedad no es tan simple. Ahí te encuentras con diferentes tipos de gente y situaciones que son reales. Pero Correcto. el que mejor sabe torear esas dificultades es el que triunfa. ¿Y por qué no nos enseñan eso en el colegio y en la escuela? Bueno, O nuestro diseño está mal hecho, nuestro diseño educativo. digamos que hay que mejorar el diseño educativo que tenemos, ¿no? Es interesante copiar modelos de otros países que nos llevan cierta Finlandia, delantera. que es el mejor país de educación del Sí. mundo, ¿cómo enseña Finlandia? Sí, Finlandia enseña temas de valores. No solamente está preocupado en que el niño aprenda y reciba un conocimiento académico, sino reciba una formación de moral también en ese sentido. Japón empezó con ese tipo de educación, en la cual no solamente se centró en que sus niños aprendan muchas materias, sino aprendan también muchos valores y mucha moral. Entonces, en ese sentido, ahora que estamos iniciando un nuevo gobierno, un nuevo quinquenio, Sí, sería porque interesante que todos podamos... están pensando en el colegio, en la pared del colegio. Creo que aquí es como en un restaurante, un restaurante. ¿Qué es lo mejor? El alma del restaurante es la calidad de la comida. El alma de la educación tiene que ser qué cosa le vamos a educar al niño, ¿no? Claro. ¿Qué le estamos entregando? Por supuesto. Ahí Y tiene que estar el 80% de nuestra preocupación. Por supuesto. En el qué le estamos entregando. Andrés Oppenheimer escribió un libro súper interesante que se llama Cuentos Chinos, en la cual él dice que la clave para desarrollarnos como país es la educación. No pasa por mejores pero la leyes, mejor educación, institución, exacto. sino Pero por una la educación basada en integral, moral y académica. Ajá, moral y académica. Sí, porque si no formamos a uno lleno de conocimiento académico y después nos asalta el país. Exacto. Porque no tiene valores y todo eso, ¿no? Quería comentar lo que nos contó un poquito Elizabeth con respecto a ese divorcio entre padres y escuela. Claro, sí. Que hace mucho daño al niño, ¿no? O sea, si la escuela le enseña un valor y los papás le enseñan otro, el niño queda confundido. Pero en este caso fue el papá. Sí, exacto. Lo normal es que tú sales y la sociedad hace las veces de este lamentable papá, Sí. el compañero, Sí. la sociedad, Sí. el de la esquina, el Sí. funcionario. Entonces, más importante es al niño reforzarlo, que va a encontrarse con ese tipo de elementos en su vida diaria. Sí, ¿no? exacto. Es bien importante que la mayor influencia que va a recibir un niño es la de su familia, antes que el de la sociedad. A menos que sea una familia muy desligada, muy disfuncional, muy ausente, obviamente la influencia de la calle y de los medios de comunicación va a ser mucho más fuerte en él, ¿no? Claro. Entonces es por eso que debería haber como una alianza entre padres y maestros. No, ella mencionó que los maestros antes eran como un segundo papá. Y muchas veces es el primer papá ante ausencia de tantos padres, ¿no? Entonces es importante que no haya esa contradicción. El niño no puede vivir en contradicción. Necesita que haya congruencia en los mensajes que él recibe. Es también como cuando un papá le dice una cosa y una mamá le dice otra cosa. Es lo que en psicología, en terapia familiar Claro. se llama una doble parentalidad. Y en esos hogares que hay divorcios, disfunciones, Sí. y entonces hasta el amor del niño están disputándose. Claro, y eso surge ¿no? un neurótico. Se construye una atmósfera para... Y el problema que se va a llevar el niño. Por supuesto, Difícil. sí, es muy Lo difícil. veo enseñar valores al niño, es un gran trabajo. Es una gran tarea. Y necesita una Sí. técnica. Y yo diría por eso más bien que los colegios, no solo enseñar a los niños, y yo diría hasta más que enseñar a los niños, deberían enseñar valores a los padres, para que esos padres modelen ante sus hijos y puedan transmitirle y formarlos en valores, ¿no? Yo siempre enseño en Escuela para Padres que hay 2 o 3 formas de poder transmitir valores en nuestros hijos, ¿no? Uno es verbalizar. Siempre hay que verbalizar, decir, mira hijo, acá se habla la verdad, mira, acá siempre somos justos. Estás verbalizando siempre. Pero al mismo tiempo, algo que va a acompañar la verbalización es la modelación, modelar. Yo modelo con mi ejemplo. Si a mí me llaman por teléfono y yo le digo a mi hijo, dile que no estoy, le estoy modelando a que sea un mentiroso. Por más que yo le diga verbalmente, siempre di la verdad. No, yo conductualmente le estoy enseñando a que sea un mentiroso. Y la primera gran mentira que se va a revertir contra mí es con nosotros como padres, cuando los hijos nos mientan. Claro, vas a recibir Claro, lo que estoy sembrando. Vas a recibir lo que estás sembrando, ¿no? Exacto. 212-5353 y 0800-24-802 son ¿qué otras dificultades ustedes en su consulta
privada o en su profesión, doctor, ¿de qué más vienen a quejarse los padres sobre los niños sin valores? ¿Hay alguna Sí, la queja, frecuencia? sobre todo en la adolescencia, que es donde más sufren los padres de paso, se quejan mucho de la rebeldía, de la desobediencia, de la oposición que tienen los adolescentes frente Si a los padres. hacemos una buena niñez hasta los 7 años, bien hecha, ¿podríamos esperar un adolescente más manejable? Sí, doctor? de hecho. Eso es bueno, ¿no? Y durante la adolescencia yo siempre digo que la rebeldía no es mala. La rebeldía desbordada, exagerada, está mal. Como también una obediencia ciega. Yo siempre digo que un adolescente muy rebelde o cero rebelde está mal, está enfermo, tiene un trastorno de algún tipo. Entonces, una rebeldía dosificada es necesario para la construcción de su identidad, el irse autoafirmando, el que sepa decir, mira, yo pienso diferente que tú, a mí no me parece lo que estás diciendo. Entonces, es una rebeldía sana, es un diferenciarse. Entonces, pero no caer en la malcriadez, pero tampoco caer en la pasividad. Entonces, la pasividad y la agresividad con la cual pueda vivir un adolescente, y que muchas veces es resultado de un autoritarismo, de un mal manejo y ejercicio de la autoridad, lo que lleva a la rebeldía del adolescente. Yo siempre digo que una rebeldía desbordada es producto de una autoridad fracasada. Claro. Ajá. Has fallado donde debiste haberlo hecho bien. Claro, Vamos a recibir una llamada de Daisy de Independencia. Daisy, ¿cómo está? Sí, buenas tardes. Mi consulta era que, por ejemplo, yo tengo 2 sobrinos en la que, bueno, de chiquitos los he visto todo, y después cuando los volví a ver, o sea, sé que la influencia de los padres... ¿Qué edad tienen los sobrinos? Bueno, tienen 5 y 6 añitos. 5 y 6. ¿Has dejado de verlos cuánto tiempo? Casi como un año. Un año. ¿Y los encuentras distintos? Sí, bueno, por la influencia que, por ejemplo, comienzan a hablar así lisuras desde niños. Ajá. Y ¿Estos entonces niños se criaron contigo? No, ellos obviamente venían así de visita. de visita. Venían de provincia, muy bien. Ajá, ¿Cuál es la sí. pregunta, Daisy? Mi pregunta es cómo yo podría, porque su padre a veces yo lo traté de corregir, pero ellos, como que no, se seguían hablando esas lisuras. Y quisiera saber cómo yo poder ayudarlos para que cuando no puedan volver a hablar así. ¿Y estos niños ya se quedaron en Lima o han vuelto a provincia? No, han vuelto. Volvieron a provincia. ¿Viven con los padres o ya no? Sí, viven con los padres, Ok. y eso es como que ven violencia entre ellos, porque ellos así en forma de juego me lo comentan. Ajá, ven violencia de los padres. Claro. Fíjate, yo he visto ayer un video de Bruce Lipton, un niño que está en el útero, más o menos un niño de 4 o 5 meses, y han grabado en la ecografía, escucha la pelea de los papás, y el niño salta asustándose en el útero. Eso es cierto. En el útero, Por y el supuesto. niño tiene miedo, increíble. Por supuesto. Y imagínate un niño que ve violencia cuando está de 1, 2, 3, 4, 5, 6 años. Claro. Como este caso que 6 años la Sí. niña. Todas las sensaciones y las emociones que puede experimentar una madre durante el embarazo lo va a transmitir al niño. Eso está probado ya neurológicamente, científicamente, ¿no? Con respecto a lo que nos comenta la joven que nos llamó, frente a la conducta lisurienta de estos niños de 5 o 6 años, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿de dónde viene o cuál es el origen de esa conducta de estos niños? Si yo quiero cambiar la conducta, tengo que neutralizar el origen de dónde viene esa conducta. Hacer callar a los padres. Claro, esos niños han aprendido. La causa. ¿De dónde han aprendido a hablar lisuras? Seguramente de la atmósfera familiar en la cual ellos respiran y viven, ¿no? Entonces son unos padres lisurientos que lo tratan a ellos con lisura, o entre ellos se tratan con lisura. Y entonces el niño, que aprende más que por lo que ve que por lo que oye, entonces está repitiendo. Y para él es normal, para ellos es normal moverse, tratarse con estas malas palabras, ¿no? Entonces hay que hablar con los padres, sobre todo hablarles a ellos, hacerles que cambien ellos, para de esa manera Pero lograr el fíjate, cambio. qué bonito, ¿no? Ella es la tía y dice, ¿cómo los ayudo? Ella está observando de lejos que sus sobrinitos están criándose mal,
o adquiriendo Sí. unas formas que va a costar de adultos. Exacto. Va a costar muy caro. Exacto. Va a Pareciera costar que muy ella caro. estaría más preparada a ser mamá que ellos los dos padres juntos. Ujú. No le pregunté la edad y no le pregunté. Sí. ¿Te parece que no tiene Sonaba niños jovencita. ella? Muy bien, muy jovencita. Doctor Baldión, queda corto conversar con usted, así que ojalá una próxima oportunidad tengamos una hora para hablar de estas cosas. Me encanta. Ok. Muchas gracias. Lamentablemente el tiempo se nos fue.